Esta presentación trata de la linealización de diferentes circuitos de medición para sensores. Una manera sencilla de acondicionar la señal de un sensor tal que ésta sea más sencilla de leer es linealizando la salida. Es decir, para un rango muy específico de valores de entrada, se modifica el circuito tal que se acerque más a una relación proporcional con la salida. En la práctica, una manera de realizar esto es conectando en paralelo con la salida una resistencia. La resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo nunca será mayor que la menor resistencia de todas, lo cual logra aplastar la curva entre dos rangos. Puede que con ello la sensibilidad se vea afectada por tener un mucho menor rango de valores, pero a cambio se obtiene una señal aproximadamente proporcional, es decir, mucho más rápida de procesar y analizar, incluyendo digitalmente. Tal como se observó en uno de los laboratorios pasados, el siguiente diagrama corresponde a un circuito de medición válido para un transistor. La resistencia en serie con el sensor se asegura de que la corriente en el circuito no sea la suficiente para que el componente entre en sobrecalentamiento para todo rango de temperatura en el cual se utilizará. Como se puede observar, la resistencia utilizada en este caso fue una de 10 kiloohmios, la cual presenta un valor nominal comúnmente utilizado para ello y fácil de conseguir. Ya hecho eso, la resistencia de salida ahora será la equivalente con el paralelo de la linealización, tal que apliquen las fórmulas que se ven en pantalla. Finalmente, aprovechando el sistema linealizado, se encuentra una relación proporcional entre la nueva tensión de salida y la temperatura. La resistencia del termistor y la temperatura extrema de operación se obtienen en los datos del datasheet y utilizando la ecuación de Steinhart, tal como en el laboratorio pasado. Con esos datos y utilizando la definición de recta, se puede con 2 puntos encontrar su pendiente e intersección con el eje desordenado. Esto resulta en la recta completa. Similarmente al proyecto previo, se utilizará un microcontrolador tipo Arduino Uno para medir de manera indirecta la temperatura que detecta el termistor, además de la resistencia equivalente de salida, para así poder compararla con el valor de temperatura obtenido. Tal y como previamente, se utilizó el lector de tensión digital, debido a que ambos, la resistencia equivalente y la temperatura, se pueden medir directamente con la tensión de salida. Eso simplifica drásticamente el código a utilizar. Debido a la medición digital con la cual se realiza todo el experimento, el error de medición es dependiente de la resolución que permiten los niveles de tensión del ADC del Arduino, en este caso de 10 bits. El error de la temperatura bajo este nuevo ángulo corresponde a lo siguiente para lo que es la temperatura. Para la resistencia es lo mismo que para el laboratorio de termistores. Las librerías utilizadas son básicamente para facilitar el uso del LCD y para simplificar lo que es la asignación de cables a inputs específicos del Arduino. Mientras tanto, el loop calcula continuamente con las fórmulas ya vistas el valor de la resistencia y de la temperatura. Entonces, tal como se puede notar comparado al proyecto previo de termistores, gracias a la simplificación de la señal del termistor por la linealización, el proceso para medir y calcular la temperatura se simplificó drásticamente, comparado al divisor de tensión sin acondicionar, utilizando estimaciones o métodos numéricos. Ahora, como se puede observar en el video, para el propósito simple de medir la temperatura ambiente, el sistema funciona bien. Por lo tanto, si la aplicación permite la disminución de la sensibilidad, linealizar un sensor permite obtener información del mismo de manera mucho más sencilla y rápida. ¿Y cómo funcionó? Una manera válida y sencilla para fines de este laboratorio de lograrlo es agregar una resistencia en paralelo con el sensor.